si no apuntamos a una arquitectura, que estamos hablando de una herramienta que ni siquiera le tenemos que pedir a la persona que vaya al psicólogo o que se trate o que estamos hablando de la herramienta del espacio, ¿no? De que solamente modificando un espacio estamos mejorándole la calidad de vida a una persona. Y esto es real y es así. Y aunque no quieramos, el espacio interactúa igual. Estimados amigos de AMAI, la nueva generación orgullosamente 50 más. Bueno, el día de hoy estamos de plácemes porque damos un viaje bastante largo desde San Diego hasta un lugar muy bonito, muy bonito, allá por el Cono Sur, que bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero antes de empezar, quiero dar avisos. Quiero dar avisos que ya está definido que el 14 de mayo estaremos allá en Monterrey, Nuevo León, con un evento muy interesante que se llama Longevidad 360 y que llevaremos a cabo por primera ocasión Innovation Longevity and Wellness Contest. Así de que va a ser algo muy espectacular, será el primero en México y en Latinoamérica que se lleve a cabo. Y por el otro lado tenemos lo que es el Congreso Internacional AMAR, donde estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con el tema de la geriatrónica, todo lo que es el tema de la tecnología ayudando a lo que es la situación de stay at home and aging in place. Y precisamente quise comentar eso, porque la persona que tenemos de invitada, ¿sí?, nos va a poder platicar el cómo tú poderte mantener en casa, pero en un entorno natural precioso, obviamente creado por esas mentes geniales de los arquitectos que se enfocan a cuidar todos esos detalles. Nada más a cuidar lo que es los castillos, las maderas, las piedras, ni nada de eso, sino realmente encontrarle sentido a la vida y darle vida a esas unidades habitacionales. Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos, ahora sí les digo, hasta Uruguay, hasta el Cono Sur de Uruguay, y sin más preámbulo, repito, me da mucho gusto recibir a Adriana Smoris, la arquitecta Adriana Smoris. Un gustazo tenerte aquí en Amar TV, estimada Adriana. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Javier? Gracias por la invitación. No, pues ya sabes que es más que bienvenida, Adriana. Y bueno, me ha llamado mucho la atención tu forma de visualizar todo este nuevo, digamos, nueva tendencia de lo que va enfocado mucho a lo que es el adulto mayor. Y tú como especialista en arquitectura, bueno, me gustaría que nos empezaras a decir cómo es que Adriana se empieza a meter en este campo de la arquitectura y aparte de haberse metido en el tema de la arquitectura, ¿cómo empiezas a ver la gran necesidad que existía de crear espacios que realmente nos ligaran a la Pachamama, entendido Pachamama como lo que es la naturaleza, y cómo tú con tu creatividad logras que esas estructuras se conviertan en un lugar realmente de vida? No en un lugar nada más para ir a dormir y comer, sino en un lugar realmente para convivirlo. Pero bueno, a ver, te cedo la palabra, mi estimada Adriana, de veras agradeciéndote mucho que nos hayas aceptado la invitación y estamos muy honrados de tenerte. Adelante. Bueno, yo te cuento un poco. Mi historia empieza un poco con un cambio de vida, una transición que tuve que pasar. Entonces, de ahí empecé a transformar mi casa. Y cuando empecé a transformar mi casa, me empecé a dar cuenta que eso estaba generando un impacto en mí, en mi cambio. Ahí me puse a estudiar esto de la neuroarquitectura, me puse a investigar, me puse a estudiar también neurociencias. Y bueno, y después ya entró el tema de la bioarquitectura sostenible, porque siempre estuve muy ligada al querer cuidar el medio ambiente. O sea, es algo que además del propósito de querer cambiar los espacios para mejorar la calidad de vida de las personas, me interesa mucho también hacerlo desde ese lugar, impactando también al medio ambiente. Y bueno, y creo que obviamente los espacios que están estructurados de esta manera, con la biofilia, desde el diseño bioclimático, con un impacto desde la neurociencia, ¿no? Yo pienso en los espacios siempre para generar una experiencia donde tenga un impacto en lo que es el sistema nervioso de las personas. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos regula el estrés, porque es lo que nos hace relajar, porque es lo que nos da bienestar.
y justamente eso es lo que nos permite tener una mejor calidad de vida, prolongar la longevidad, mejorar en día a día, incluso, bueno, cosas que tú comentabas de esto de querer hacer cosas nuevas, ¿no? O creo que fue Jorge que comentaba un reel que vi que estuvo también acá, de querer tener ganas de hacer nuevas cosas. Eso tiene que ver con que nuestro cerebro eh, tiene una neuroplasticidad que se sigue promoviendo, no importa la edad que uno tenga, puede seguir generando neuroplasticidad cerebral. Y esto cuando un espacio está pensado desde ese lugar, promueve obviamente ese proceso para que la neuroplasticidad se dé. Entonces, tiene que ver mucho con eso mi propósito y lo que quiero hacer al transformar los espacios. Qué interesante, qué interesante. Mira, nosotros hemos mucho abogado por el tema de que de la, ahora sí que del estudio, lo que es la teoría y la plática a la práctica. Y a mí me fascina todos estos conceptos que manejaste, ya escribí como 7 conceptos diferentes, pero que tiene mucho sentido, pero tiene mucho sentido. Sin embargo, yo quisiera hacerte una pregunta muy precisa que he observado mucho. Está como ahorita el tema de la longevidad, todo el mundo habla de la longevidad, pero la mayoría no sabe cómo lidiar con ella. Ok, o sea, todo el mundo sabe todas las estadísticas y todo, pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ya nos dimos cuenta que vamos a vivir mucho y ¿cómo le vamos a hacer, no? Y hay gente que se cierra y que no ve más hacia allá. En este caso, allá en tu país o lo que has observado de lo que es el Cono Sur, ¿está habiendo apertura de los de inversionistas, desarrolladores, operadores de este tipo de complejos para realmente entender que no es un riesgo el querer hacer algo innovador, sino más bien es darle respuesta clara y dejar un legado? Porque yo creo que todos los inversionistas y desarrolladores, que si bien es cierto, buscamos el aspecto económico, pero también yo creo que muy dentro de nosotros, algunos muy, muy adentro, estamos queriendo dejar un legado. En el caso tuyo, ¿has recibido algunos rechazos, has sentido algunas barreras culturales o financieras que no les permitan a esas gentes poder evolucionar a los conceptos que tú traes? Bueno, yo creo que lo que pasa es que acá en Uruguay, esto es la visión que yo tengo de lo que veo que pasa en la realidad, de lo que veo que plantean los desarrolladores o las personas, bueno, que están en el rubro, y lo que yo veo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Y me parece que acá en Uruguay hay mucha necesidad de este tipo de espacios porque nosotros tenemos, como hablábamos la otra vez, una sociedad muy longeva en Uruguay. De hecho, estamos teniendo algunos problemas porque tenemos una baja tasa de natalidad, entonces eso nos está generando problemas a futuro de que, bueno, tenemos un montón de gente muy mayor, pero no tenemos tanta gente joven. Entonces, esa gente muy mayor tiene que tener una buena calidad de vida porque si la vida se prolonga, acá hay gente en Uruguay que tiene 100 años y más de 100 también, porque conocí. Entonces, normalmente la gente que ves que vive todos esos años lleva otro tipo de calidad de vida. Entonces, y tienen, por eso mantienen más activo su cerebro, son personas que están muchas más claras a nivel mental. Y es necesario esto porque obviamente al prolongarse la vida, digamos, la gente, yo lo que veo mucho cuando se retiran, a veces hay personas que les pasa que empiezan a enfermarse, empiezan a decaer, ¿no? Como que esto de perder como una cuestión de estar en contacto con otras personas, de tener algo, una actividad que te mantiene, ¿no? Con la mente ocupada. Pasa mucho acá en Uruguay que no se le está dando eh, esta importancia que ustedes le dan a realmente ser una persona que sigue en actividad, que sigue un ritmo, porque la vida cambió y porque las personas hoy tienen, realmente viven muchos más años, y es una realidad. Entonces, el desarrollo inmobiliario acá en Uruguay sigue como enfocado en algunos formatos tradicionales que no son, no quiero ser tan crítica, pero es real, es una realidad. No veo que haya tanta innovación desde este lugar, por lo menos
por lo que yo veo que están haciendo en otros lugares y lo que veo que están haciendo acá, que hay como un poco de disparidad entre lo que se hace en un lugar y lo que se está haciendo acá. Entonces, sí, acá falta un poco todavía para incorporar este tipo de lugares, ¿no? Que estén más pensados para las personas en general, o sea, tanto en la longevidad como en otras áreas. No se piensa tanto desde ese lugar los espacios y también con respecto a lo que hablábamos hoy, ¿no? De incorporar lugares más amigables, arquitectura más regenerativa, que tiene un impacto real en la parte fisiológica también. Y sí, yo veo como que hace falta mucho y creo que hay campo, hay personas si la oferta estuviera, yo creo que la demanda está. El Claro. tema es que no está la oferta. Es una ¿Cuál, realidad. cuál, cuál consideras, totalmente de acuerdo, pero cuál consideras que sea la barrera que no permita, porque yo creo que sí lo ven, o sea, cualquier inversionista o cualquier desarrollador, si no entiende me voy a regresar un poquito. Anteriormente había una frase que decía, yo construyo y ellos vienen. Es decir, que a alguien se le ocurría una cosa y decía, pues yo la voy a hacer y de alguna otra forma pues se vendía. Pero a ver, entendamos por qué. Porque obviamente iba en crecimiento la demografía y pues si no había dónde comprar casas, pues adivina qué, lo que cualquier cosa que le construyeras, pues obviamente se venía. Lo Sí, mismo total. pasa en los retirados extranjeros, o sea, que construye lo que quieras y se vienen acá, ¿por qué? Pues porque acá van a poder, hablando de Canadá, Estados Unidos hacia México, ¿por qué? Pues porque mientras una casa en San Diego, por ejemplo, te cuesta mínimo $500,000, aquí compras una casa en Ocean Front que te va a costar $250,000, o sea, que en La Joya, hablando, por ejemplo, recuérdame este lugar precioso que está allá en Punta Uruguay, del Este. turístico, Sí, por excelencia, Costa del Este, ¿no? Punta del Entonces, Este. Punta del Este, perdón, Punta del Este, obviamente, el costo, pues, es muy elevado, ¿sí? A diferencia de otros lugares, pues, te das de cuenta que así, ¿no? O sea, la joya es la joya de la corona, o sea, ahí no compras algo si no tienes $1,000,000, por decirlo así. Y en otros lugares de San Diego, pues bueno, ya te bajas a $500,000, pero acá en México puedes tener un lugar con vista al mar a un costo mucho más bajo. Pero bueno, de alguna otra forma, los inversionistas y desarrolladores lo saben. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál tú consideras que ha sido la mayor barrera que has tenido tú para decirles, oigan, ya hay un mercado, porque Mm, ya está, o sea, no lo inventaste ni vas a esperar a que llegue, ya está. Que anda sí. buscando algo diferente para lograr un mejor estilo de vida, ustedes como inversionistas y desarrolladores, éntrenle a este juego, o no este juego, sino éntrenle a esta nueva tendencia. En ese momento, ¿cuál ha sido la peor barrera que has recibido? Decir, no, 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 yo no quiero meterla ahí porque yo no quiero lidiar con viejitos, o cuál ha sido esas respuestas de esas gentes para ti como arquitecto. Bueno, yo no he estado en comunicación tan directa con ellos, es más que nada lo que veo que proponen, porque más que nada salen propuestas, esto que decías hoy de que ellos proponen y después que se ocupe. Eso es lo que yo veo, no veo realmente, quizás, obviamente por detrás vean a nivel de mercado, pero creo que se hace mucha vivienda para inversionistas que compren apartamentos o monoambientes o determinados tipos de vivienda o buscan mucho cuando hacen más residencias como para familias y ese tipo de cosas, pero esta otra población, la población más longeva, que de repente lo que ustedes hacen, esto de formar este tipo de comunidades y poder vender este tipo de proyectos, no veo la propuesta, pero me parece que no sé, no es que no sé si es que no saben o que en realidad más que nada es eso. Acá en Uruguay hay una cuestión de que la mayoría de las personas, es un tema que es bien heredado eh, de tiempos atrás,
es muy, le cuesta mucho los cambios al uruguayo. Lo digo como uruguaya que soy, nací en Montevideo. Eh, Me ha costado los cambios también. O yo igual soy de las personas que, bueno, corro los riesgos, pero hay gente que todavía está como con esos formatos, entonces dan como los pasos muy lentos en las cosas, tienen como mucho esto de lo desconocido, pasa con el tipo constructivo, recién se está trabajando un poco el más timber, es como que todo muy tibio, entonces siempre llegamos un poco más tarde a todo en general, porque el resto del mundo va mucho más avanzado, y acá se va como más lento, el uruguayo es como lento, más. Y creo que eso es también lo que le pasa un poco al desarrollo inmobiliario en Uruguay, que todo es más tibio, digamos, el riesgo más tibio, entonces, o van a lo seguro. Bueno, lo que pasa es que el problema está siendo que ahora no está siendo todo tan seguro porque está pasando esto que tú decís, nosotros estamos volviéndonos una sociedad donde no hay tanta gente joven, donde las familias, por ejemplo en Montevideo, la gente se viene más hacia la costa ahora porque no hay tanta oferta como para uno vivir con hijos, y es una realidad, en espacios reducidos con niños no puedes vivir, y se construye mucho espacio más reducido, entonces es como que están pensadas las viviendas más para, bueno, gente sola, o parejas, y a veces ese formato de personas no cuentan con un capital para decir voy y me compro un apartamento, o te lo salís a comprar cuando tenés una pareja, que generaste un ahorro previo, lo que sea, y de repente vas a apuntar a algo que puedas vivir en familia. Entonces hay mucha saturación, hay más oferta que demanda, es la realidad, en algunos sectores. No pasa en Punta del Este porque es lo que tú decías, en Punta del Este compra la gente que tiene grandes capitales. Entonces, normalmente pueden venir inversores que compran para alquilar. Es un balneario que obviamente yo le sigo llamando balneario porque es una ciudad, pero que sigue teniendo turismo todo el año. Entonces, si vos compras ahí, podés alquilar por Airbnb porque todo el año hay gente que quiere ir. Entonces, es también seguro, para el inversor es un lugar seguro. Entonces, todo el resto de lo que es Montevideo y el resto, tenés que pensar muy bien un proyecto para hacerlo y que realmente te compren. Y bueno, y creo que cuando hay que usar mucho la creatividad, ahí a veces hay un poco de déficit en ver realmente lo que es la necesidad de las personas, porque después vos lo ves, muchas personas yo porque presto mucha atención, hablo con las personas y la gente te dice las cosas y mucha gente se queja a veces de ciertas ofertas que hay porque realmente eh, son limitadas, lo que hablábamos de esto de mucho amenity, pero espacios muy pequeños, entonces la gente busca otra cosa, pero si no tenés otra oferta, y el extranjero que viene, esto que tú decías, mucha gente que se retira en otros países viene a comprar acá porque nosotros contamos con un clima muy estable todo el año, contamos con un país bastante estable a nivel político, entonces, dentro de todo es un país que se tiene una buena calidad de vida, y obviamente mucho extranjero elige Uruguay por todas estas características, pero a veces sucede que se van, claro, a Punta del Este, porque es un lugar más seguro y hay más oferta de lo que puede haber en otros sectores por acá, y obviamente no son tampoco, yo porque estoy vinculada de repente a algunas empresas de bioconstrucción en Uruguay y tengo conocimiento de que ellos tienen una demanda tremenda de extranjeros, por ejemplo. O sea que el extranjero conoce muy bien lo que es la vivienda de calidad constructiva de esas características. Entonces viene a Uruguay buscando eso. Y como es la única empresa en Uruguay que hace bioconstrucción industrializada, claro, ellos están totalmente abastecidos de trabajo, porque no hay oferta de eso en Uruguay. Muy Entonces, bien. son ellos la única, ¿viste? Y bueno, y eso Sí. el que lo ve se da cuenta un poco también. El futuro del proceso de envejecimiento ya está aquí.
La tecnología, el bienestar y la longevidad se integran para transformar la manera en que viviremos en casa. Es un encuentro único que reunirá a líderes, inversionistas, desarrolladores y expertos para rediseñar la experiencia de envejecer en casa. En el marco de este evento, anunciamos el tema central de SEAMAR 2026. Geriatrónica. The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Un concepto que representa la convergencia de la geriatría, la telemedicina, la robótica, la inteligencia artificial y la domótica, con un propósito claro: garantizar que las personas mayores vivan con autonomía, dignidad y cuidado en el mejor lugar posible, su hogar. Este es el Tomorrowland de la longevidad. Sé parte de la revolución. Sé parte de Geriatrónica, The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Para más información, manténganse atentos a nuestras redes sociales oficiales. Pues sí, ¿no? O sea, hay un área de oportunidad muy interesante. Acá en estos lares le llamamos el near retiring. No sé si sepas, pero en México hay un promedio de 2 millones de retirados extranjeros, principalmente de Canadá y Estados Unidos, ya viviendo en México, ¿no? Entonces, obviamente es una cantidad grande. Si no mal recuerdo, ¿cuántos millones de uruguayos son? Y acá somos En, 3,5 millones, y creo que ya, seguimos siendo más o menos lo mismo hace un montón de tiempo, porque pues se mantiene fíjate, la fíjate nada población más. viva, Pues sí, porque porque también no. tienen ustedes un tema muy fuerte en cuestión de índice de natalidad muy bajo. Yo creo que Muy de bajo. Latinoamérica eso es el más bajo, pero también tienen un índice de expectativa de vida muy alto. Entonces, También. ustedes, ahora sí que ustedes están en los extremos, Karen, ¿eh? Estamos en los- Entonces, obviamente eso tiene mucho que ver. Pero bueno, a ver, hablamos ya de lo que es arquitectura regenerativa, que me fascina el término. Te lo comentaba que acá hablamos mucho de lo que es el wellness real estate, que es literalmente lo mismo. Pero a mí me gustaría hablar un poquito, antes de entrar ya más a fondo, porque sí me gustaría que me explicaras más cuáles son los conceptos, ya no tanto los conceptos, sino cuáles son ya las temáticas que has estado tú implementando ya dentro de lo que es el diseño arquitectónico allá en tu país. Y me quiero referir a un tema que casi nadie toca, Adriana, me voy a permitir tocarlo, sobre todo con un gobierno como el tuyo, que lo he seguido. Me gusta cómo se han manejado, como dices tú, políticamente son muy estables y eso me permite hablar de esto. Es un hecho que, el que los inversionistas, desarrolladores y el gobierno promueva mucho este tipo de arquitectura regenerativa, biofílica y todo lo que la neuroarquitectura y todo eso, va a permitir que países como el de ustedes, que son longevos, permitan minimizar el costo social de atender este grupo etario. ¿Por qué? Porque conozco otros países que la verdad no están haciendo nada al respecto. Piensan que no le están poniendo atención, vamos, a las enfermedades del adulto mayor, que por ser adulto mayor ya trae. O sea, no es así como Sí. que, oye, es que acá no les va a dar. No, espérate, no es que estés pensando que no les va a dar. Y malamente hay mucho gobernante joven que no entiende de lo que se le está hablando y entonces piensa que no creo que le dé. No, el que tu papá no le haya dado no quiere decir que a la mayoría le va a dar. ¿Por qué? Porque, como decían antes, un niño trae la torta bajo el brazo. No sé si conoces ese término, que decían el Ah, niño trae la torta bajo el brazo. El adulto mayor ya trae ciertas enfermedades abajo del brazo, ¿no? Entonces, si los gobiernos entienden este mensaje de que le tienen que entrar a arquitectura regenerativa, arquitectura biofílica, todo lo que es el wellness real estate, la neuroarquitectura, se van a asegurar que en el futuro próximo y en un futuro a largo plazo van a bajar su presupuesto de atención social. mm, Porque no es lo mismo tener adultos mayores activos, sanos, independientes y productivos, a tener gente con vida asistida, totalmente. con cuidados de memoria, con cuidados médicos que pues, salen un ojo de la cara. Entonces, ahí es donde yo creo que tienes tú que levantar la voz, si me lo permites,
Y te voy a Sí, invitar al Grupo AMAR para que tú seas uno de los que esté levantando la voz al respecto, porque es importante darle a entender al gobierno que tiene que cuidar no es que sea una moda y no es que sea un sueño el que querramos ser adultos activos, sanos, independientes, productivos. No, no es un sueño, ya es una realidad. Nos estamos mm, reinventando a lo largo del descubrimiento y que les conviene más tenernos así, ¿sí? Que sí, tenernos con enfermedades, con problemas, y mucho de eso, y tú lo acabas de decir hace ratito, mucho de eso tiene que ver con el tema de la arquitectura. Nos quieren meter en cuartos de 2 metros de altura, con no sé, de 2 por 2, una cosa así, donde a veces ni la cama cabe. Y entonces sí, dices, espérate, o sea, eso tarde o temprano te va a provocar no nada más cuestiones físicas, también mm, cuestiones mentales. Y bueno, ahí tú eres el especialista, ahora sí quiero que se despliegues todo en lo que tiene que mm, ver, que tú manejas muy bien, que es la neuroarquitectura y la arquitectura generativa. Ya no desde un punto de vista conceptual, ya vete desde un punto de mm. vista práctico y pragmático de cómo ayudar a los gobiernos a que entiendan que o lo hacen o al rato el bill, Sí, el costo es más social caro. de atender a una población longeva, que se agarren porque no va a haber dinero para atender todo eso. A ver, Sí, ahora sí. comparto totalmente lo que decís. Aparte, no es solamente en salud. Acá en Uruguay, Uruguay está teniendo un gran problema que no sabe cómo resolver temas que acá le llamamos BPS, que es lo que cubre todo lo que son las partidas de jubilatorias, digamos, de la gente que se abastecen con las personas que trabajan. Y como carecemos de personas, cada vez menos personas jóvenes por la baja natalidad, y hay que abastecer a todas las otras, que son muchas más, las que son más mayores. Entonces, si esas personas pudieran, ahora hay algunos planes de ir viendo que se vayan incorporando a trabajar algunas horas y de repente la gente que, pero claro, que está bien físicamente, ¿no? Y bien todavía mentalmente. Y esto, lo que hablábamos de la arquitectura, ¿qué sucede? En un espacio, nuestro organismo está constantemente interactuando a través de la introspección con el espacio. Entonces, una persona que se ve, por ejemplo, para poner un ejemplo más concreto, si tú estás, como explicabas, en una habitación pequeña, con baja iluminación natural, con el espacio saturado de objetos porque no tenés dónde ponerlos, a largo plazo esa persona empieza a sufrir un estrés, porque nuestro cerebro, primero, necesita la serotonina, digamos, que le produce la luz natural. El tener contacto con la luz natural es un tema fisiológico, ya Así. no es un tema de cómo pensar el espacio, lo necesitamos. Todos los días necesitamos tener luz solar. Después el tema del espacio y el tema de la cantidad de objetos que nosotros tenemos, digamos, demandándole a nuestro cerebro una alerta constante. Cuando tenemos muchos objetos en el espacio, el cerebro está sintiéndose que a ver si tengo una amenaza, entonces se activa nuestro cortisol y eso hace que obviamente a largo plazo un cortisol activado provoca un estrés crónico. Y ese estrés crónico hace que, además de empezar a funcionar mal nuestro organismo, bajen nuestras defensas, pueden aparecer enfermedades tanto mentales como físicas. Entre ellas, obviamente, puede ser el cáncer, puede ser el Alzheimer, y en las personas mayores, todo esto se tiene que cuidar mucho más, porque lo que tú decías, hay cosas que vienen por defecto con la edad, ¿no? O sea, cuestión de espacialidad, por ejemplo, necesitan tener mejor orientación en el espacio, y eso genera un impacto que si no pueden orientar bien, si no se sienten cómodos en el lugar donde están, los empieza a estresar. Entonces, eso es importante que si nosotros más cuidamos el espacio, más logramos que las personas tengan una mejor calidad de vida, no se les despierten estas enfermedades, estén más claras mentalmente. Y eso es posible. Y es posible también que sigan produciendo más neuroplasticidad cerebral. Entonces, eso que hace que la persona se vea más activa a nivel cerebral y que obviamente pueda aprender cosas nuevas, pueda vincularse de otra manera.
y no despierta enfermedades, ¿no? Que podrían despertarse rápidamente cuando empieza a producirse un estrés de forma prolongada. Y bueno, y tener en cuenta esto hace que cuidemos la calidad de esa población longeva que tenemos. Si no apuntamos a una arquitectura, que estamos hablando de una herramienta que ni siquiera le tenemos que pedir a la persona que vaya al psicólogo o que se trate o que estamos hablando de la herramienta del espacio, ¿no? De que solamente modificando un espacio estamos mejorándole la calidad de vida a una persona. Y esto es real y es así. Y aunque no quieramos, el espacio interactúa igual. Entonces, sucede que personas que viven en espacios que no son apropiados empiezan a tener problemas, empiezan a veces sucede, personas que de repente pensás que tienen algún problema de salud mental y sí se los está produciendo el espacio donde están viviendo. Eso sucede mucho, de personas que esta persona no está bien, y cuando ves dónde vive, te cierra todo. Me pasó eso con una persona, no quiero nombrar, pero que vi que no estaba muy bien, y estaba hablando de una persona joven, estaba cerca así de los 50 años, y realmente vivía en un lugar que no estaba favoreciendo el que tuviera Claro, tu desarrollo, porque exacto. era completa, poca luz, poca iluminación, un espacio saturado, las paredes oscuras, realmente era un lugar que daba miedo. Sí, digo, Entonces, tarde o temprano te va a cobrar la factura, el vivir así. O sea, ahorita piensas como, ok, quiero ser diferente y quiero vivir así. Ok, está padre, tal vez 6 meses, un año, pero ya después te va a cobrar la factura el haber atrevido 6 a meses vivir a un así. año te diría que es mucho tiempo. Así es. Oye, ¿y qué pensarías tú para amplificar esta visión que te felicito cómo lo fuiste desarrollando? ¿Qué pensarías tú si lo llevamos a un nivel macro? Es decir, a un nivel donde ya estemos hablando de que las ciudades no están Mm, preparadas, ¿sí? Si lo vemos toda una ciudad como un cuarto, estarás de acuerdo que también ahí sí, entran todos estos conceptos que tú acabas de decir, que alturas, que te dé la luz, que puedas caminar, que puedas tal disfrutar el cual. momento, que tengas áreas de convivencia, que tengas retroalimentación de tu entorno y todo eso. ¿Qué piensas esto? Ya hablando de lo que tú haces, que aunque ya no es arquitectura, ya es urbanismo, Sí, pero pero tengo prácticamente una partimos opinión de al lo respecto. pequeño a lo mayor. En ese caso, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad el urbanismo, la arquitectura del urbanismo, por eso es muy importante que los desarrolladores apunten realmente a hacer cosas que, o sea, lo que vos estás construyendo está modificando el paisaje de la ciudad. Está generando un impacto más allá de las personas que viven en ese edificio, en las personas que transitan por ahí, en A tu toda entorno. la estructura. Entonces, el urbanismo hoy en muchas partes del mundo se está apuntando a las ciudades resilientes, ciudades sostenibles, donde los sistemas de agua son amigables, donde se busca mejorar los suelos, donde se busca fachadas verdes, donde se busca todo eso porque hay un desgaste urbano que se vive. No es lo mismo que vos vayas por una ciudad, sea en ómnibus, bueno, autobús, como le dicen allá, pero en transporte público, vayas en un vehículo y de repente esté el tránsito trancado, los ruidos, las luces, el humo de los autos, todo eso genera estrés. El moverte vos de un lugar a otro y vivir todo eso, bueno, ni que hablar en cuanto a lo térmico, las ciudades que más asfaltadas están viven los calores a niveles mucho más extremos, y el invierno lo viven con mucho más sufrido. Entonces, ¿eso por qué? Porque hemos dejado de vivir, digamos, hemos dejado de vivir teniendo en cuenta que nosotros, la naturaleza es una necesidad para nosotros. Entonces, vivir en las ciudades de asfalto no son amigables con nuestro organismo, con nuestra
con nuestro cuerpo, con cómo estamos hechos. Entonces, en ese aspecto yo creo que hemos retrocedido, y esto nos está pasando factura ahora, por eso tenemos tanta depresión, tanta ansiedad, tantas personas viviendo a un ritmo que cuando se dan cuenta no saben lo que hicieron en el correr del día porque no te das cuenta, porque es algo que Ujú. te va llevando, y esto lo Así es. provocan las ciudades también. De hecho, la Claro, neuroarquitectura claro, en claro. varios lugares se está aplicando en ciudades, se está aplicando en plazas, buscar esto de la conexión, que las personas puedan tener espacios donde puedan sentarse a sociabilizar, que de hecho es algo que a nivel cerebral el contacto humano, nosotros lo necesitamos, necesitamos esto de dialogar, de Somos estar entes en... sociales. Es un hecho que somos entes Somos, sociales. sí, sí, nuestro cerebro está hecho para la socialización, nuestras neuronas necesitan este espejo de conectarse y hablar con otras personas y estar en contacto con otras personas. Entonces, esto también se piensa para el urbanismo y para las ciudades. Es muy importante y sobre todo que las ciudades deben ser más resilientes porque hoy no solo contaminan los edificios, contaminan las ciudades y también contaminan a las personas. Por eso esto de la fisiología se ve impactada. Nuestra casa, cuando salimos afuera, entonces sí, hay que tener en cuenta eso, por eso cuanto más pensemos lo que vamos a construir, desde dónde lo vamos a construir, también sabemos que es algo que va a quedar ahí, y que después va a transformar toda la cara de una ciudad. Perfecto. Y lo que tú decías un poco la otra vez, es bueno que si tenemos un poco de hoja en blanco en algunos lugares, empecemos a hacerlo para que no siga pasando lo que les ha pasado a otros, ¿no? Aprender del ejemplo de otras ciudades donde realmente se les ha vuelto un caos, y bueno, que ratas, que estrés, mucha gente viviendo, los espacios reducidos, eso no es el ideal para cómo estamos hechos. Exactamente. Mira, pues parte de los objetivos que perseguimos, tanto en Diálogo 50 más como en Amar TV, es precisamente el que se rompan esas barreras y que las experiencias que tú tienes hasta allá hasta Uruguay las podamos aplicar acá en San Diego, Tijuana, por lo que está pasando en San Diego, Tijuana, que vamos, estamos a bastantes kilómetros de distancia, Adriana. Si ubicas, sí, o sea, yo estoy hasta donde termina México. ¿Ok? Sí, sí, Y tú sí. estás casi, casi hasta donde termina el continente americano. Entonces, Sí, sí. nada más para que te des cuenta de las ideas, de la gran distancia que tenemos, pero eso nos da la libertad y la tranquilidad de que afortunadamente hay gente como tú que está pensando en un cambio estructural en la humanidad y que eso lo tenemos que dar a conocer a la gente, exponenciarlo, plantearlo. Esta entrevista le va a llegar a mucha gente de varios lugares y que vean que los problemas no están nada más focalizados en un solo lugar. Estoy seguro que si nos escuchan a personas de Ecuador, de Brasil, de Sí, Chile, justo. de mismo España, digo, hablando del término del idioma español, pues van a decir, oye, pues es que aquí estamos exactamente igual. Sí. Entonces, aquí es donde procuramos que la gente empiece a ver que no hay entes solos, que hay entes que se están juntando para dar a ver que esto debe de funcionar. Pero bueno, Adriana, tú sabes que el tiempo vuela, 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 Sí. vuela, y ya ahorita ya voló, ¿ok? Ya voló. Y no voló precisamente hasta lo que es tu bello país de Uruguay, sino que ya se nos está acabando el tiempo aquí de las cápsulas de Amar TV, pero bueno, quedas comprometida, Adriana, para en otra ocasión poder volver a estar con Sí, obvio. nosotros y Sí, poder platicar otros temas muy interesantes que yo sé que tú también manejas. Y por ahorita, este momento, pues ya, vamos a tener que terminarlo, pero antes, Adriana, que te vayas, siempre les hago una pregunta a mis invitados. Digo, a ver, ¿cuál sería la frase, la palabra, tu idea que te permitiera a ti que la gente que nos escuche digan, oigan, yo escuché una persona, no sé ni de dónde es, ni cómo se llama, era una muchacha, pero dijo algo que me dejó pensando y que tú puedes estar segura que lo que a veces decimos deja una semillita,
en el cerebro de ciertas gentes. Y eso es lo que nos motiva mucho a seguir haciendo este tipo de cosas. Entonces, en el sentido tuyo, ¿cuál sería esa idea, cuál sería esa frase que te gustaría dejarle a esta audiencia de Amarte? Bueno, esa frase un poco la dije también en televisión acá en Uruguay, y creo que es que los espacios a nosotros nos tienen que acompañar, tenemos que crear espacios para acompañarnos, para transformarnos y no al revés, ¿no? Que los espacios deben acompañar a las personas para que las personas puedan vivir mejor, y no lo contrario, ¿no? Creo que es eso un poco, que tenemos que buscar espacios que nos transformen realmente y, y bueno, y no como venimos de hacia atrás, ¿no? Creando lugares que no están pensados para las personas y creo que tienen que ser más inclusivos los espacios. Muy bien, bueno, a ver, aquellos inversionistas, desarrolladores, funcionarios de gobierno que acaban de escuchar a Adriana, me voy a permitir resumirlo. Adriana nos acaba de decir que hay una generación, que yo le llamo la generación orgullosa de 50 más, es un hecho que nos estamos reinventando y nos estamos redescubriendo. Y adivinen qué, ustedes tienen una gran responsabilidad en la vida. Ustedes como cambiantes detonadores del cambio, ya sea en gobierno o empresa, y adivinen qué, tienen que empezar a pensar que si esta generación cambió, adivinen qué, los espacios deben de cambiar, como los dice Adriana. Tienen que ser espacios que nos permitan convivir, espacios que nos permitan crear comunidad. Eso es lo que nos va a sacar adelante y nos va a quitar todos esos problemas que tenemos de estrés, de depresión, de ansiedad, que no tiene sentido si hiciéramos lo que nos acaba de explicar atinadamente aquí la arquitecta Adriana Smoris desde Montevideo, Uruguay. Estimada Adriana, un gustazo haberte tenido aquí Bueno, en Amarte TV. Te igualmente, mando un fuerte abrazo hasta aquel bello país. Te agradezco mucho tu tiempo y sobre igualmente. todo te agradecemos, te juro que la audiencia de Amarte TV te agradece el que hayas vertido todos estos conceptos y confío que a varias personas les pueda hacer sentido lo que acabas de decir y que podamos poco a poco ir cambiando este mundo, porque siempre lo he dicho, si la generación orgullosamente 50 más no lo hace, no va a haber quien lo haga, ¿eh? Así de que tenemos que ponernos a trabajar en eso. Bueno, pues te envío un abrazo sincero hasta Bueno, Uruguay y igualmente, de veras, muchas muchas gracias, gracias. Muchas gracias, ¿eh? muchas Muy gracias. bien, bueno, pues amigos de Amar TV, pues este fue otro episodio más que como saben ustedes, aquí pueden aprender todo lo que tiene que ver con lo que es la industria de ciencia y retiro, todo lo que tiene que ver con el tema de la economía de la longevidad, ahora actualmente ya y lo acaba de comentar Adriana, con lo que es el Me Retiring, aquellas personas de otros países que se están viniendo a nuestros destinos a encontrar un mejor estilo y calidad de vida, y también, ¿por qué no? Van a estar escuchando ustedes todo lo que tiene que ver con el tema de la geriatrónica, que lo daremos a conocer de forma muy oficial y muy formal dentro de lo que será el CIAMAR 2026 y veremos la posibilidad de que Adriana, la arquitecta Adriana Smoris, nos pueda estar acompañando por acá en la Ciudad de México en CIAMAR 2026. Bueno, pues siempre le hacemos así, Adriana. Hasta la próxima. Pásenla bonito. Nos vemos.